La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto realmente compartir con ustedes este tiempo de reflexión a esta hora del día. Es agradable que usted reciba la palabra de Dios. Sigo centrado en la figura de San Pablo. Y ahora voy a plantear esta reflexión desde la siguiente perspectiva. San Pablo y su fidelidad a la iglesia. Es que es impresionante. Pablo bien pudo haber dicho, no, yo voy a hacer mi iglesia, como algunos lo han hecho. No, Pablo entiende que el Señor lo ha elegido no para debilitar la comunión, no para dividir, sino para fortalecer la comunión. Y una de las figuras hermosísimas que San Pablo tiene de Jesucristo está revelado en la carta a los Efesios, el capítulo 5, el versículo 25. San Pablo dice lo siguiente en Efesios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo nos enseña algo, que el sentido de la fe, eclesiológicamente hablando, implica fidelidad, implica entrega, implica morir a uno mismo, despojarse de sí mismo. Para Pablo, la comunión y la fidelidad con la iglesia es fundamental. Por eso Pablo toma como ejemplo para el matrimonio la fidelidad de Cristo. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y si nosotros vemos en la vida de San Pablo, Pablo también ama a Cristo, Pablo también ama a la iglesia, Pablo también se entrega a la iglesia. Querido hermano y hermana, es que no se puede amar a Cristo sin amar también a su cuerpo, que es la iglesia. Por ello, centrémonos un poco en esta reflexión, en la dimensión de la fidelidad que Pablo tiene a la iglesia. Es impresionante cómo el testimonio misionero de Pablo es una invitación a cada uno de nosotros a vivir una fe en esa dimensión eclesial, en esa perspectiva sinodal y en ese espíritu misionero. Pablo se incorpora a la iglesia. Pablo tiene una experiencia maravillosa. Fíjese lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 19, por ejemplo. Tomó alimento y recobró sus fuerzas. Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco. O sea, Pablo se deja tomar por esa comunidad de Damasco. Esta comunidad lo acoge. A pesar de la historia de la vida de Pablo, esta comunidad lo acoge. Y vamos a comprender que esa primera comunidad que tuvo Pablo, que fue la comunidad de Damasco, le animó, le fortaleció, le hizo ver el sentido que la fe se vive en comunidad. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, y nos preguntamos, ¿cuál fue nuestro Damasco? Mi primera comunidad en la fe fue una comunidad de renovación carismática llamada Caminando de la Mano del Señor, en Arquidiócesis de Tegucigalpa, parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí fue mi Damasco. Allí el Señor me empezó a mostrar su amor, su misericordia. Allí no estuve, creo que estuve más o menos con mi esposa, estuvimos unos 7, 8 años y luego el Señor me llamó a servir a tiempo completo en la misión. Pero es hermoso recordar esa experiencia de Damasco, organizar retiros, las convivencias, los grupos de oración, las experiencias, los paseos. Éramos una comunidad de jóvenes. Estoy hablando, yo empecé mi camino en 1982, si no mal recuerdo. Y
seguir perseverando en este camino de vida de fe, porque hay que aprender de San Pablo. San Pablo dedicará toda su vida a servirla a la iglesia, edificar la iglesia y a defender su unidad. Pablo es un hombre dedicado profundo y verdaderamente a la iglesia. Pablo no se deja alimentar por cuestiones individualistas, no. Pablo entiende muy bien que la iglesia es cuerpo. Pablo tiene un concepto eclesiológico magnífico de la fe. Habla de un cuerpo, de ese cuerpo que le acoge, de ese cuerpo que le acompaña. Por eso, pensar en nosotros es entender, por ejemplo, un signo muy lindo. Si usted lee Hechos capítulo 9, después de ese encuentro con Cristo, Jesús no instruye directamente a Pablo. Le envía a Ananías, lo acogen en Damasco, luego aparece Bernabé. O sea, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque Pablo va a ir entendiendo que como la fe es gradual, va a necesitar a su entorno personas, hermanos, hermanas, que le van a ir apoyando para desarrollar su fe. La fe verdaderamente cristiana se vive en comunidad. Pablo formó comunidad. Fíjese una cosa a nivel de la acción pastoral de San Pablo. Pablo comúnmente lo señalamos como un gran predicador, y fue un gran predicador. Pero la prioridad de San Pablo fue formar a otros, capacitar a otros. Y en ese proceso de formar, capacitar a otros, Pablo sabe muy bien que Cristo incorpora al creyente a la iglesia para que desarrolle una fe adulta. Pablo va a ser guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Pablo entiende algo, que en la fe no se compite con nadie, que la fe no es para competir, la fe no es para buscar fama, la fe no es para tener tantos seguidores en mi canal de YouTube y darle a la campanita o en TikTok para monetizar. La fe no es para eso. Pablo va a asumir la fe desde un principio. La fe es salvación, la fe es comunitaria y es ahí donde nosotros necesitamos entender. Pablo comprende que la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, 2 versículos 12 y 13. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Así también Cristo, porque en un solo cuerpo, en un solo espíritu, hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. O sea, Pablo tiene un concepto eclesiológico muy lindo, maravilloso, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados. O sea, ¿y somos bautizados para qué? Para formar un solo cuerpo. El sentido eclesiológico de San Pablo nos lleva a entender algo, y Pablo lo plantea: Cristo es la cabeza. Los bautizados somos los miembros. Que la iglesia no es solamente una institución humana. La iglesia para Pablo es un misterio de comunión, donde vamos interactuando todos, donde aprendemos a relacionarnos unos con otros, a valorarnos, a animarnos, a exhortarnos. Pablo va a entender muy bien esto, y lo dirá San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Pablo, que es parte de la iglesia, dice: y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas,
nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. O sea, Pablo se siente acogido a tal grado que Pablo recibe un reconocimiento de aquellos que para Pablo son columnas de la iglesia: Santiago, Cefas y Juan, discípulos directos de Jesucristo. Ese sentido de comunión es válido y buscar esa comunión es fundamental para cada uno de nosotros. A tal grado que Pablo participa en el primer concilio, en el concilio de Jerusalén. Lea capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica, no pueden salvarse. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos, y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. O sea, el discernimiento, Pablo también lo apoya. Pablo no dice: no, esto es porque yo tuve una revelación personal y aquí se va a hacer lo que yo digo, porque es una revelación. No, Pablo se somete a la autoridad de la iglesia. Pablo participa en este concilio de Jerusalén. Ante una dificultad doctrinal sumamente importante, no actúa Pablo por cuenta propia, busca el discernimiento comunitario. Esto es lindísimo. La fidelidad a Cristo implica fidelidad a la enseñanza de los apóstoles. Por eso amo ser católico. Amo ser católico. Amo mi fe católica. Ese sentido de fidelidad nos tiene que inspirar a nosotros a vivir realmente en comunión con la iglesia. Preguntémonos: ¿cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo ese sentido de pertenencia a la iglesia? ¿Cómo vivo yo ese sentido de pertenencia? ¿Cómo promueves tú? ¿Cómo promuevo yo la unidad en la iglesia? ¿O estaremos promoviendo división? ¿Qué tanto oro yo por el Papa? ¿Qué tanto oro yo por mi obispo? ¿Qué tanto oro yo por los sacerdotes? Son preguntas sencillas, pero recordemos que ese sentido de fidelidad de San Pablo nos tiene que motivar a nosotros a saber interpretar y entender que tenemos que alimentar, fortalecer y trabajar en la unidad eclesial. Eso lo dirá el Catecismo de la Iglesia Católica. La unidad está dada, pero nos toca trabajar a nosotros por la unidad. Nos toca aportar a la unidad. Por eso es básico, es clave el hecho, lo que dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Anótelo, primera de Corintios 1:10. Os conjuro, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que tengan todos, no dice algunos, a que tengan todos un mismo hablar y no haya entre ustedes divisiones. Antes bien, estén unidos en una misma mentalidad y un mismo juicio. Pablo no está de acuerdo con las rivalidades, Pablo no está de acuerdo con las divisiones, Pablo no está de acuerdo con los sectarismos, Pablo no está de acuerdo con el protagonismo. No, porque eso no es evangélico. La división no viene de Dios. La unidad es un don del Espíritu Santo. Pero también, querido hermano y hermana, es una tarea de cada bautizado. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar por la unidad en la iglesia, por fortalecer los vínculos de unidad eclesial. Hay decisiones de un obispo, de un párroco, que sacuden a la comunidad, porque a veces pareciera que esas decisiones no se disciernen de manera correcta, se dejan llevar más por habladurías, por chismes, Pero a pesar de eso, buscar siempre fortalecer y alimentar la unidad.
esa visión de fidelidad de la iglesia que tiene Pablo es una visión que la concretiza a través del servicio. Pablo sirve a las comunidades. Cuando uno lee las cartas de San Pablo, muestran como un amor pastoral muy profundo, una conciencia vital. Se preocupa por las comunidades. Pablo evangeliza, Pablo forma, Pablo corrige, Pablo anima, Pablo acompaña. Todo esto es una dimensión de fidelidad a la iglesia. El evangelizar, el formar comunidad, el formar a los hermanos, el corregir, el animar, el acompañar. Todo esto no es tarea fácil, pero el camino de la fe es gradual. Y San Pablo tendrá un criterio muy hermoso sobre el tema que reconoce tanto los ministerios como los carismas en la iglesia. Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué significa esto? Cada bautizado tiene una misión. Y los diversos ministerios no compiten los unos contra otros. Los diversos ministerios edifican el único cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces, en la medida que nosotros vamos caminando en la fe, vamos interpretando estas realidades de transformación de nuestra vida. Vamos acrecentando en la gracia de Dios. Por eso, Pablo será muy receloso también a nivel de la fe. Pablo llegará a decir, si alguien les anuncia un evangelio diferente, sea anatema. Pablo protege la integridad del evangelio. Por eso hay que formarse. Por eso hay que participar de procesos de formación. No quedarnos solo con la Eucaristía del domingo. No quedarnos solo con la reunión del grupo de mi comunidad. No, tengo que profundizar. Tengo que estudiar mi fe para saber dar razón de ella. Y ese es el llamado de la fidelidad de Pablo a la iglesia. Pablo, que es un hombre profundamente eucarístico. Lea 1 Corintios capítulo 10. Ese capítulo 10 es hermoso, el capítulo 11 también. El pan que partimos, dice Pablo, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? O sea, Pablo entiende que la Eucaristía es el centro, el culmen de la fe. Por lo tanto, la Eucaristía une a la iglesia, fortalece la comunión y alimenta la misión. Hay que aprender a celebrar nuestra fe, hay que aprender a cultivar nuestra fe. Y por ello, San Pablo nos transmite su ejemplo para que a través de Pablo podamos adquirir algunos valores importantes en este sentido de fidelidad eclesial. Pablo es un hombre dócil al Espíritu Santo. Pablo camina con otro, forma comunidad, discierne en comunidad. Pablo respeta la autoridad apostólica. Pablo valora los diversos carismas que hay en la iglesia. Promueve la unidad eclesial. Pablo sale al encuentro de los pueblos, de las demás personas. Creo que esto es lindo. La fidelidad a la iglesia no es simplemente decir, yo nací católico, soy católico, voy a morir católico. No, la fidelidad a la iglesia es valorar, conocer la fe, servir en la iglesia, transmitir la fe. Eso es la fidelidad a la iglesia. La fidelidad a la iglesia es siempre tener esa actitud de profesar la fe de manera continua, consciente, discerniendo. La comunión eclesial, querido hermano y hermana, es esencial para la vida de la iglesia. Es fundamental para la vida de la iglesia. Por lo tanto, pensemos un poco en nosotros, a ejemplo de San Pablo. ¿Cómo vivo yo esta comunión eclesial? ¿Cómo vivo yo esta fidelidad con la iglesia? Me alimento de las gracias que Dios ha dado
a la iglesia para que las administre y las comparta? ¿Cuán consciente estoy yo de llevar una vida sacramental dinámica, una vida sacramental abierta? Pablo entiende muy bien que esta fidelidad a la iglesia parte de un amor profundo a Jesucristo. Parte de ese amor profundo. Vive ese sentido de comunión, ese sentido de fraternidad. Tiene que aprender Pablo también a conocer a los demás, a tratar a los demás. Pablo es un defensor acérrimo de la unidad, Participa activamente en la comunión, en la comunidad. Valora los dones, los carismas de otros. Formó a un Tito, formó a un Timoteo, formó a un Bernabé, formó a tantos hombres y mujeres que tuvo San Pablo, y a cada uno los fue formando. Pensemos en nosotros. ¿Hemos formado a alguien? ¿A quién le hemos transmitido la fe? ¿Nos interesamos porque nuestros hermanos adquieran o desarrollen una conciencia de buscar asumir una fe más adulta? En este año misionero, ¿cómo estoy promoviendo yo la misión en mi casa, en mi vecindario, con mis amistades, con mis compañeros de trabajo? ¿Soy fiel a la enseñanza de la iglesia? ¿De qué manera puedo imitar hoy en este tiempo a San Pablo? ¿De qué manera? O sea, San Pablo es una figura llamativa, pero Pablo entendió algo, que él no es el centro, que él simplemente es un instrumento. Pablo nos hace ver el sentido de que hay ciertos rasgos de fidelidad eclesial en San Pablo. Por ejemplo, se encontró con Cristo en el seno de la iglesia. Es acogido. Reconoce a la iglesia como cuerpo de Cristo. Vive en comunión con los apóstoles y sus sucesores. Trabajó incansablemente por la unidad de los creyentes. Custodió fielmente el depósito de la fe. Alimentó la vida eclesial mediante la Eucaristía y los sacramentos. Y por último, amó a la iglesia hasta entregar su vida por ella. Esos son como los 7 rasgos de esa fidelidad eclesial de San Pablo. Hermosa. Un Pablo que se encuentra con Cristo en el seno de la iglesia. Puede leer Hechos capítulo 9, como la comunidad a partir del versículo 17 al 19, el versículo 21 también, todo el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles. No es que Pablo quedó solo en el cuarto, aislado, no. Ananías representa a la iglesia. La comunidad de Damasco representa a la iglesia. Entonces, sentirnos acogidos por la iglesia, valorar la iglesia, es importante. Este camino de fe se hace en comunión, se hace en comunidad. Pensar un poco en esto. La fidelidad a la iglesia no es simplemente una obediencia externa, sino que es una consecuencia. La obediencia a la iglesia es una consecuencia, la consecuencia del encuentro con Cristo, del encuentro con Cristo. Pablo entiende muy bien que no puede separar a Cristo de su iglesia, no puede separar a Cristo de su iglesia. Pablo nos promueve también a una espiritualidad de la comunión, de la obediencia, del servicio, del amor eclesial. Por eso hay que hacer examen de conciencia. ¿Qué tan fiel soy yo a la iglesia? ¿Cómo vivo yo mi fidelidad a la iglesia? Pablo sirve de ejemplo para que nuestra vida tenga un cambio hacia una mayor conciencia, mayor valoración
de que estamos llamados a ser fieles a la iglesia. ¿Y eso qué implica? Reconocer la autoridad, someternos a la autoridad. Oremos en este momento, queridos hermanos. Oremos y digamos: Señor Jesucristo, que llamaste a San Pablo y le revelaste el misterio de tu iglesia como tu cuerpo, concédenos a cada uno de nosotros amar a la iglesia con un corazón fiel y generoso. Haz que permanezcamos unidos a ti, a nuestros pastores y a todos nuestros hermanos en la fe. Que a ejemplo del apóstol San Pablo, trabajemos también por la unidad, sirvamos con humildad, defendamos la verdad del Evangelio y ofrezcamos nuestra vida para la edificación de tu pueblo santo. Por intercesión de María, Madre de la Iglesia, y de San Pablo Apóstol, haznos discípulos misioneros fieles, capaces de construir comunidades vivas, fraternas y evangelizadoras. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.